el orden del servicio y seguimos viendo el tiempo de matar en el aspecto espiritual. Espero que hoy terminemos este punto de este tiempo para seguir con lo que continúa ahí en Eclesiastés 3. Los invito para que abran sus Biblias ahí en el segundo libro o segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Versículo 4 al 6, lo leo en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Trataremos de entender lo mejor posible estas palabras que el apóstol Pablo plasmó en su segunda epístola que les envió a la congregación de los hermanos de Corinto, dentro de las cartas que el hermano Pablo, apóstol designado por Dios, estuvo escribiendo. Esta fue una de ellas, y pues viene haciendo un contraste también, como vimos también allá en Romanos 7, en la predicación pasada, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el mensaje es algo similar, es algo parecido. Allá en Romanos 7 veíamos que el apóstol Pablo resaltaba el hecho de que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, llegó a él y lo mató. Aquí está diciendo algo similar, pero con otras palabras, ya no refiriéndose de una manera especial hacia su misma persona, sino en general a todos los judíos que tuvieron esa vivencia durante el viejo pacto o el viejo testamento. Cuando el apóstol Pablo caminaba sin Dios, pensando que le iba sirviendo de una manera correcta, él se consideraba competente prácticamente para todo. Se consideraba en su humanidad autosuficiente, en el sentido de que no tomaba en cuenta a Dios para regir su vida. Y ahora nos está diciendo prácticamente, implícitamente, que desde que Dios cambió su vida, ahora él desechó esa manera equivocada que tenía de confiar en sí mismo, en su justicia personal, y ahora lo que nos dice es que si él
puede escribir epístolas, puede escribir cartas, puede aconsejar a otros, puede predicarle a otros. Él lo hace en todo tiempo, no confiando ya en su propia capacidad, o como él usa la palabra aquí, su propia competencia, que viene siendo la capacidad que tenemos para hacer o desarrollar alguna profesión o algún trabajo, y que aquí él dice que ahora, cuando Dios cambió su vida, realmente él lo hizo competente, ahora sí bien. Y ahora lo hizo competente para ser ministro de un nuevo pacto. El escritor a los Hebreos, por allá hablándonos de algo de esto, nos dice de un nuevo y mejor pacto. Pero, hermanos, prácticamente lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo hace un contraste entre el antiguo pacto y lo califica como un pacto que vino mediante la letra, haciendo referencia indudablemente a las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, escritas personalmente con el dedo de Dios. Y cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios, muy único, muy especial, y ya que se retiró para reunirse nuevamente con el pueblo de Israel, acá abajo del monte, dice que su rostro venía con un resplandor tan fuerte que los judíos, el pueblo, no lo podía ver a la cara, porque ese resplandor les molestaba tanto que no podían tener la vista fija en el rostro de Moisés. Y fue necesario en aquella ocasión que Moisés se cubriera el rostro con un velo, y de esa manera ya los judíos sí podían dirigirle la mirada. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, mis hermanos, haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que de hecho se extiende del versículo 1 al versículo 11, todo este punto nos dice aquí, donde terminamos el contexto leído, que la letra mata. ¿Por qué dice que la letra mata? Porque en el antiguo pacto fue una iniciativa que Dios tomó en un acto de misericordia, acercándose al pueblo de Israel y proponiéndoles un pacto para que ellos fueran su pueblo y a su vez Él fuese su Dios. El pueblo de Israel aceptó el pacto. Debo hacer la aclaración que este no fue un pacto ordinario, común y corriente. Los pactos ordinarios, comunes y corrientes se realizan entre seres humanos. Y regularmente ese pacto, en el aspecto humano, se realiza en igualdad de condiciones, en igualdad de posiciones, en donde se establecen los derechos y las obligaciones que va a tener cada una de las partes
una vez que se ratifique, una vez que se firme. Pero en el caso del pacto de Dios con el pueblo de Israel, no se puede decir lo mismo nunca. Hay una diferencia infinitamente grande. ¿Por qué? Porque la posición de las partes nunca puede ser igual. Dios siempre está en un nivel infinitamente superior que el ser humano. Y en este caso, la diferencia que marca de este pacto que viene diciéndonos el apóstol Pablo, ahí en el versículo 6, es que Dios tomó la iniciativa de acercarse al pueblo de Israel, lo hizo por conducto de Moisés. Dios habló personalmente cara a cara con Moisés y le hizo saber el pacto que iba a hacer con el pueblo de Israel y lo sintetizó en las 2 tablas de piedra. Se las entregó a Moisés. El pueblo de Israel, y aquí estriba la diferencia, no podía ponerle condiciones a ese pacto que Dios les propuso. No podía quitarle ni ponerle. Lo único que podía hacer el pueblo era aceptarlo o rechazarlo y nada más. Pero lo aceptó. En el pacto antiguo se establecía que el pueblo de Israel, para estar en buena amistad con Dios, tenía que cumplir toda la ley, íntegramente. Pero eso, obviamente, nunca lo pudo hacer, porque cometían pecado tarde que temprano. Ese pecado interponía una muralla entre el pueblo y Dios. Para que esa muralla desapareciera, Dios instauró el sistema levítico de los sacrificios. El pueblo pecaba, se levantaba la muralla, se ofrecía el sacrificio, se quitaba la muralla, Dios perdonaba, pero esto era algo interminable, como pudiéramos decirlo, era una guerra perdida contra el pecado. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque la letra mata. ¿De qué manera la letra o la ley mata? Vimos algo de eso en la predicación pasada cuando vimos Romanos 7. La letra mata, o pudiéramos nosotros mencionarlo con otra palabra, la ley mata, y no alteramos el versículo aquí. Cuando el apóstol Pablo dice la letra mata, se está refiriendo a la ley de Moisés. Y ya vimos que la ley de Moisés, de alguna manera, señala el pecado y prohíbe el pecado, y que una de las fascinaciones y atracciones fuertes en el ser humano viene siendo hacia lo prohibido, hacia aquello que no debemos nosotros hacer o no hacer, porque es pecado ante Dios. Si algo se coloca en el plano de lo prohibido, por lo general se va a volver algo atractivo. Y yo mencionaba el ejemplo claro de lo que sucedió en el huerto del Edén con Eva y con Adán. Ahora,
La ley prácticamente, y aquí estriba la esencia del mensaje en el versículo 6, siempre señalaba como el pueblo, como el ser humano, como el judío del Antiguo Testamento, nunca podía cumplir la ley íntegramente. Y si alguien se esforzaba en cumplirla, trataba de hacerlo de una manera equivocada, tratando de hacerlo como si fuera por su justicia personal, como queriendo comprometer a Dios para que lo absuelva, para que lo perdone, y no la cumplió el pueblo como Dios quería mediante la fe. Hubo excepciones, pero por lo general el pueblo hizo a un lado la justicia de Dios y trató de imponer su justicia propia, personal, para cumplir la ley. Y fue ahí en donde la ley siempre estuvo señalando como reo de muerte al pueblo, porque no pudo cumplir la ley. Y aquí es en donde el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, porque la letra mata o la ley mata. Hubo un tiempo, estamos hablando del tiempo de matar, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 3, primera parte. Hubo un tiempo en donde el pueblo de Israel estuvo transitando en ese tiempo de matar. Y el apóstol Pablo ilustrativamente dice que quien se encargaba de matar era la misma ley o la letra. Pero hace un contraste muy importante y quiero que lo veamos en qué consiste. Dice, aunque esto ya no forma parte del punto que estamos viendo, pero como está implícito aquí, pegadito, vamos a verlo para que entendamos el contraste. Dice, mas el Espíritu vivifica. Está hablando de un nuevo pacto, del cual Dios los hizo ministros competentes. Y aquí, de hecho, el apóstol Pablo puede estar hablando en sentido hiperbólico, cuando dice, nos hizo ministros competentes, como para darle una acentuación a ese santo ministerio que Dios directamente le dio a él, y que no es cualquier cosa. Pero también puede estarse refiriendo tanto a él como a los demás apóstoles, pastores y ministros que a esos tiempos ya estaban sirviéndole a Dios ordenadamente, hechos competentes por Dios para un nuevo pacto. Mas el Espíritu vivifica. De la venida del Señor Jesucristo para acá hubo un cambio en cuanto a la forma de servirle a Dios de la humanidad, del ser humano. Dios aprobó que en el antiguo pacto se le sirviera de una determinada manera, pero ahora, por iniciativa de Él mismo, por decreto de Él mismo, se opera un cambio. Afuera ya quedaron caducos los sacrificios levíticos y todos los actos ceremoniales que la ley de Moisés establecía, las solemnidades, etcétera. Ahora eso ya quedó caduco, obsoleto, ineficiente. Ahora a Dios se le sirve de una manera diferente por decreto mismo de Dios, no de los hombres. Ahora a Dios se le tiene que servir, como dijo el Señor en San Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. Esto quiere decir lo siguiente: antes, para ser miembro del pueblo, del pacto de Dios, bastaba y sobraba con que naciera consanguíneamente de la descendencia de Abraham, o sea, que fuera un judío, y ya
era miembro del pueblo del pacto de Dios por ese solo hecho. Iniciaba su peregrinar de la carrera, quedaba calificado o descalificado de acuerdo a su manera de comportamiento para con Dios, pero por el hecho de ser judío consanguíneo, formaba parte del pueblo de Dios. Y esta idea, el pueblo de Israel se la quiso seguir llevando después de que hubo ese cambio al nuevo pacto. Y el Señor y los apóstoles, los mismos profetas en el Antiguo Testamento, le decían al pueblo de Israel que eso ya no iba a operar, que ahora iba a operar la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que de su descendencia iban a ser o iba a venir aquella simiente que ya no iba a estar basada en el hecho de ser un judío y descendientes de judíos consanguíneos, sino que de ahí en adelante iba a estar basada esa descendencia en seguir aquella fe única y especial que mostró Abraham para con Dios. Tomarle en serio a Dios su palabra, sea judío o sea gentil, eso ya no importaba. Lo que importaba era creer en aquella promesa que Dios le hizo a Abraham y que tuvo su cumplimiento perfecto en el Señor Jesucristo, y que de allí en adelante todos aquellos que siguieran con fe a ese Salvador Mesías que el Señor mismo envió y que Él mismo vino a estar allí en Él, dice, todo aquel que escuche su voz, dice, va a recibir nueva vida. San Juan capítulo 6. Ahorita volvemos rápidamente aquí a 2 de Corintios. El Señor Jesucristo, San Juan capítulo 6, les dije, hermanos, hablándoles acerca de esto a aquellos judíos rebeldes, opositores, que buscaban solo la más mínima ocasión para acusarle, les dijo estas palabras, versículo 63 solamente. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, las enseñanzas que Él vino y le dio al pueblo de Israel primeramente, y de ahí se pasaron a los gentiles, sus palabras, dijo que todo aquel que las creyera, que las obedeciera, que las tomara en cuenta, dice, iban a recibir vida. Pero no esta vida física, porque esta vida ya se tenía, sino la vida espiritual, como dice el apóstol Pablo. Volvamos a 2 Corintios 3, mas el Espíritu vivifica, refiriéndose a la vida espiritual. Y que esa vida espiritual solamente se puede experimentar cuando nos rendimos ante nuestro Señor Jesucristo y hacemos a un lado toda incredulidad y creemos que todas sus enseñanzas son verdad, y como evidencia de ello nos esforzamos por vivirlas. Vamos
a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ese tiempo de matar que acabamos de ver allá en 2 Corintios 3 terminó en el aspecto espiritual con la ley de Moisés para todos aquellos que abrazaron el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Dije 2 Corintios capítulo 2, mis hermanos. Versículo. Tesalonicenses dijo, ¿no? Perdón, sí, dije 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Habla aquí de un acontecimiento en donde Dios mismo va a matar, dice, a aquel inicuo con el espíritu de su boca. En otras palabras, con su misma palabra. Veíamos nosotros que el Señor Jesucristo dijo allá en San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿ok? Pero lo que el Señor Jesucristo no dijo ahí, pero está implícito, que así como sus palabras producen vida, pero solamente para aquellos que la reciben con fe y la viven, sus mismas palabras producen la muerte a todos aquellos que la rechazan. Hay citas bíblicas sobradas de esto. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, envió en su primera misión evangelística a sus apóstoles, acordémonos que les dio instrucciones y les dijo que en cualquier casa en donde les recibieran, les dieran posada, dice, esa paz que ustedes llevan, dice, va a reposar en aquella casa. ¿Sí? Pero en cualquier casa o aldea en donde no lo reciban, dice, su paz no va a poder llegar ahí. Dice, esa paz se va a seguir ahí con ustedes. Dice, salgan de esa aldea, de esa casa o de esa ciudad, dice, y para testimonio, dice, aún sacudan el polvo de las plantas de vuestros pies para testimonio a ellos. Y dijo el Señor, y en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad, aldea o familia. Entonces, por decir nada más, una cita bíblica en donde está más que claro que así como producen vida, vida abundante, vida eterna, las palabras del Señor, cuando se obedecen, producen muerte, condenación, ruina total, cuando se rechazan. Y aquí en donde estamos en 2 de Tesalonicenses 2:8, está hablando el apóstol Pablo algo que para nosotros no es fácil entender. Es algo, al menos, gran parte de lo que menciona aquí desde el mismo versículo 1 hasta el versículo 12. Es un contexto largo, no quise leerlo todo. Quise leer el versículo 8 solamente, en donde dice que
va a llegar el tiempo en que se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Él empieza haciéndole una prevención a los hermanos de Tesalónica y les dice que ellos no deben dejarse engañar, no deben dejarse mover de su manera de pensar respecto a la venida del Señor Jesucristo, en el sentido de que esa venida va a ser pronto. Eso es lo que indudablemente la iglesia de Tesalónica pensaba, porque así les predicaban falsos maestros. Pero el apóstol Pablo, como ya vimos allá en 2 Corintios, un apóstol y ministro competente de parte de Dios, y cuando se habla de que se tiene competencia de parte de Dios, mis hermanos, se está hablando de que se va a hablar con la autoridad misma delegada por Dios, y que eso que se va a hablar es la verdad. Y el apóstol Pablo les dice: no se dejen engañar, porque la venida del Señor no va a ser tan pronto como se habla. Dice, no va a venir sin que antes venga la apostasía. Ahora, en la palabra de Dios vemos que hay dos apostasías sobresalientes. Apostasía hay todos los días. Apostasía quiere decir negar la fe en el Señor Jesucristo que un día se aceptó. Negarla. Bien. Pero todos los días más de algún hermano brinca para el mundo y le da la espalda a Dios. Eso es apostasía. Pero aquí no está hablando de esa apostasía. Está hablando de una apostasía masiva, gigantesca, podemos decirlo, a nivel mundial. Y si se habla de apostasía, se está hablando de cristianos que dan marcha atrás, que le dan la espalda a Dios. Dice, pues bien, antes de que el Señor Jesucristo venga, dice, va a venir una apostasía. Esa apostasía va a ser generada por una enseñanza o predicación diabólica de alguien que se va a hacer pasar por Dios, pero al mismo tiempo va a estar en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Así es el diablo, así se las gasta. Se hace pasar por Dios, pero al mismo tiempo niega a Dios. Y se enoja contra todos aquellos que le servimos a Dios. Sí. Cuando el versículo 8, que es en donde estamos nosotros acentuando ahorita esta parte de la predicación, se refiere a aquel inicuo, no debemos pensar que se trata de un individuo, de un ser humano, sea hombre o sea mujer. No. Esta es una manera ilustrativa de mencionar a una organización a nivel mundial que se levantó. Ya pasó esto que el apóstol Pablo, esta apostasía ya sucedió. Implícitamente aquí está mencionando otra que no ha sucedido, pero que va a suceder. Quizás nosotros no vamos a alcanzar a verla. Esa última apostasía va a ser en el tiempo del fin. Pero entre la primera apostasía y la segunda apostasía, y la última, se va a levantar un gobierno mundial que va a actuar de una manera tan contradictoria que la gente que no quiso comprometerse con Dios a pesar de los múltiples llamamientos que recibió,
de diferentes maneras, no va a percatarse de esto, que esta organización mundial, este gobierno mundial, se va a hacer pasar por Dios, pero a la vez va a negar a Dios y va a reprobar todo aquello que huela al Dios verdadero, todo aquello que huela servicio al Dios verdadero, todo aquello que huela a adoración y culto al Dios verdadero, lo va a sancionar este gobierno mundial. En el siglo IV empezó. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo en el primer siglo esta epístola y está mencionando en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quiere decir esto lo siguiente, que en muchos pastores, muchos ministros y gran parte de los hermanos que componían las iglesias existentes sobre la tierra en aquel entonces, y cuando yo digo la palabra iglesias existentes, me estoy refiriendo no tanto a los grupos, a las congregaciones, sino al total de los hermanos verdaderos que estaban sirviéndole a Dios. En muchas mentes de esas se estaba fraguando una metamorfosis, un cambio diabólico para cambiar esa fe verdadera, esa fe en Dios, en una fe equivocada y confiar en aquello que van a estar viendo sus ojos y que va a ser un gobierno terrenal, pero con inspiración y dirección diabólica. Indudablemente que en el siglo IV, cuando abiertamente nace la Iglesia Católica Romana, ahí vino a empezar se llevó a cabo esta gigantesca apostasía. Pero viene otra todavía, una mayor todavía, en el final de los tiempos, previo a la venida del Señor Jesucristo, se va a levantar ese famoso y tan mencionado y conocido número 666 en poder de ese mismo gobierno mundial, pero ahora con una capacidad de ataque mucho más sofisticada, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto literal, porque va a engañar a muchos. El Señor dijo, si fuere posible, va a engañar a los escogidos. ¿Sí? Va a engañar a muchos con una falsa enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios. Y a todo aquel que no quiera entrar en esa nueva era religiosa, va a tener un poder delegado de parte de Dios también, para que mate a todo cristiano. Van a ser los únicos que no van a aceptar sumisión ante este mismo inicuo que estamos viendo aquí. Va a desatar una guerra que en las palabras del Señor Jesucristo y que en el tono bíblico del Nuevo Testamento se le conoce como la grande tribulación, tan grande que nunca la ha habido desde que existe hombre sobre la tierra, ni la habrá. Va a ser la última prueba de fuego para el creyente verdadero. Tenemos que depender, hablando optimistamente, 100% de Dios. Ahora, mis hermanos, aquí quiero hacer el énfasis ya para terminar esta predicación. Dice,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquel inicuo, aquella organización va a quedar fulminada, eliminada. Y destruirá con el resplandor de su venida. Pero aquí hay que ver algo muy importante. Todas esas personas, principalmente los dirigentes, tanto del clero católico romano, como de todos aquellos gobiernos de las naciones que se sometan a esa autoridad, que van a ser todos los gobiernos de la tierra, excepto Israel. De allí en fuera todos se van a someter, se van a aliar y van a ser cómplices y ayudadores de esa organización que vamos a mencionarla nosotros, así como el 666, van a matar a gran parte de los cristianos que estén con vida en aquel entonces. Pero todos los cristianos verdaderos van a preferir enfrentar la muerte con gozo antes de apostatar, antes de negar esa fe preciosa, más valiosa que el oro. Antes que negar al Señor, van a preferir la muerte muchos. Aquellos que no mueran físicamente, va a ser porque el Señor los va a proteger de alguna manera, va a evitar que los maten. Y van a lograr llegar con vida hasta ese arrebatamiento que nos habla la primera carta de esta epístola a los Corintios. Pero muchos sí van a morir. Bien, muchos van a estar con vida cuando el Señor Jesucristo venga. Pero está hablando aquí de que va a matar el Señor con el espíritu de su boca en su venida. Ahora tenemos que saber nosotros y estar conscientes. Todos aquellos que se van a someter a aquel que se hace pasar por Dios y que va a querer ser objeto de culto, y aun que se sienta en el templo de Dios. Aquí hay otro punto muy importante, que no es el templo literal, sino que es la iglesia misma. Esto es algo que hay que verlo en una predicación, una serie de predicaciones por separado. No quiero ocuparme ahorita de esto. Ya están desde los dirigentes que están en la encumbre más alto, hasta los sirvientes que están en el más bajo nivel, van a estar muertos espiritualmente. Entonces, aquí cuando dice los matará con el espíritu de su boca, no va a ser una muerte espiritualmente, porque ya van a estar muertos espiritualmente. Puede estar incluyendo aquí que muchos van a morir físicamente con la venida del Señor Jesucristo, pero no se está refiriendo tampoco a la generalidad de que todos los pecadores, todos aquellos que no estén apercibidos en la venida del Señor Jesucristo van a morir. No, eso no va a suceder. Si acaso algunos van a morir, pero la mayoría van a quedar con vida aquí en la tierra para ser engañados por Satanás después del milenio. Entonces, cuando aquí dice la palabra de Dios, el Señor matará con el espíritu de su boca, aquí es una manera de decir, mis hermanos, entre otro alcance tan profundo que tiene la palabra de Dios, que de una manera definitiva y contundente toda esa gente ya queda sin esperanza de un arrepentimiento, porque rechazaron la salvación una y otra vez.
con la venida del Señor Jesucristo, todos aquellos que no aprovecharon el tiempo de la salvación, ya nunca jamás podrán hacerlo. Y es aquí en donde aplica, repito, aparte del alcance tan profundo que tiene siempre la palabra de Dios, es aquí donde aplica potencialmente que el Señor los va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra destruir aquí tiene el sentido griego de ruina total por toda la eternidad. Con la venida del Señor Jesucristo, pues, queda ya definida la eternidad de toda la humanidad. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Y no hay punto neutro. Solamente esas dos alternativas hay. Hermanos, va a ser un tiempo de matar en el aspecto espiritual principalmente, pero que esto va a suceder en la venida del Señor Jesucristo. Va a ser un tiempo horrendo, indeseable para todos aquellos que estén señalados para ese matar. Si el Señor nos concede, en la próxima predicación vamos a continuar acá en Eclesiastés capítulo 3 para continuar viendo el versículo 3 en el punto que sigue, mis hermanos. Y que el Señor nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para entender correctamente su palabra. Vamos a orar y así ya quedamos.